Manchin y Sinema son acosados por su negativa a eliminar el obstruccionismo. Son acusados de racistas por no unirse a la mayoría de los demócratas. Y en vísperas de los Juegos de Invierno de Beijing, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China de Estados Unidos está pidiendo cuentas a la ONU sobre el genocidio que viven los uigures por parte del Partido Comunista Chino. En otras noticias, el Dr. Ben Carson, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, afirma que los demócratas radicales están cometiendo abusos sobre los niños con varias de sus políticas. Te contamos los detalles. Para finalizar, te contaremos que el comité de Pelosi que investiga la irrupción al Capitolio del 6 de enero llama a Giuliani y a Powell a declarar. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! En avances con el tema de la abolición del filibusterismo, ahora John Manchin y Kyrsten Sinema están siendo acusados de racistas por rechazar el esfuerzo de su partido para abolir el obstruccionismo con la intención de aprobar la legislación electoral sin importar las objeciones de los republicanos. Es tanto el deseo de los demócratas por eliminar el filibusterismo, muy a pesar de que ellos lo utilizaron de una manera récord con el expresidente Donald Trump, que ahora han estado presionando a Manchin y Sinema para apoyar el fin del mismo. Pero ¿por qué tanto interés en eliminar el filibusterismo cuando ellos se han servido de él bastante bien? Bueno, pues porque quieren aprobar la legislación electoral a la que los republicanos, todos los republicanos, se han opuesto, o sea, han hecho el uso del filibusterismo. Así que una vez deshaciéndose de este obstruccionismo que por años ha sido utilizado por los dos partidos, pues ahora los demócratas podrían con la mano en la cintura pasar la ley electoral que cambiaría de forma drástica la manera en que se ha votado en los Estados Unidos. Es tanto el deseo por cambiar las leyes electorales que, por ejemplo, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dejó en claro en un tuit del 3 de enero que la legislación electoral federal sería la principal preocupación del partido regresando, ya que, según los demócratas, los cambios que se están suscitando en las leyes electorales en algunos estados a partir de diversas irregularidades en las elecciones del 2020 constituyen un nuevo Jim Crow. Y vaya que hasta dónde llegan estas comparaciones. Tuvimos cómo los demócratas compararon la irrupción al Capitolio del 6 de enero con Pearl Harbor o con los ataques de las Torres Gemelas. Y ahora tenemos que las leyes que se están cambiando en algunos estados que implica tener una credencial para votar, la están comparando con un nuevo Jim Crow. Definitivamente es un tanto ridículo. Para quienes no sepan, las leyes Jim Crow se utilizaron en 1800 y mantuvieron la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Esto después de que la esclavitud terminara y nace a partir de que los blancos temían por la libertad que recientemente los negros habían adquirido, ya que, según los blancos, detestaban la idea de que los negros lograran el mismo estatus social que los blancos si se les daba el mismo acceso al empleo, a la salud, a la vivienda o a la educación. Entonces, comparar las leyes que se han estado aprobando en algunos estados, donde ahora se pedirá credencial para votar o que el voto por correo queda exclusivamente para los militares que estén fuera del país o algunos casos extraordinarios, compararlos con leyes que fueron meramente racistas es una locura. No sé ustedes, buscadores, pero sé que hay muchos países en Latinoamérica y en el mundo que si no cuentas con una identificación que precisamente identifique que eres un ciudadano elegible para votar, simplemente no puedes votar. Y honestamente no se necesita mucha inteligencia como para saber de la necesidad imperiosa de poder identificar a las personas que votan, justamente para saber si son elegibles. Si no tendrías casos como lo que está pasando en Estados Unidos, que hasta los muertos votan o hasta los no ciudadanos. Así que los demócratas están luchando por acabar con estas leyes racistas que oprimen a los ciudadanos para poder votar, que oprimen según ellos a las minorías para ser más específicos. Y bueno, nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es que las personas que son parte de la minoría no podrían conseguir una identificación para votar? ¿Acaso tienes que pagar cantidades elevadas para adquirir una? ¿O según tu raza es que tienes acceso a una identificación? En fin, esto de verdad llega a un punto muy extraño, por no decir tonto. Y claro, ante esta locura, ahora tenemos que, a pesar de los esfuerzos constantes del partido para aprobar la legislación electoral durante el Congreso 117, todos estos se han topado con un obstáculo debido a la oposición republicana casi unánime.
Veamos algo juntos. Según las reglas que rigen el obstruccionismo del Senado, una legislación puede aprobarse por mayoría simple solo después de que 2/3 del Senado o 60 senadores hayan dado su consentimiento para finalizar el debate. Si no se alcanza este umbral, entonces el proyecto de ley no puede pasar a votación plenaria, lo que acabaría con sus perspectivas. Así que es aquí donde los demócratas dicen, bueno, no podemos pasar a la legislación electoral, fácil, eliminemos el obstruccionismo. Afortunadamente, 2 demócratas moderados como lo son Manchin y Sinema no han caído en la irracionalidad del partido y se han opuesto al fin del filibusterismo. Y bueno, después de una semana, las discusiones que Sinema de hecho describió como discusiones acosadoras sobre la eliminación del obstruccionismo, ella y su aliado ocasional, Joe Manchin, reafirmaron su oposición de larga data a debilitar el obstruccionismo. Y aunque la postura de este par no sorprende a muchos debido a que se han caracterizado por ser demócratas moderados, algunos de sus colegas no dudaron en acusarlos rápidamente de racismo después de anunciar su postura, como el caso de Maxine Waters, que dijo, y la cito, "No les importan las minorías, no les importan los negros, no les importan las personas en sus propios distritos a quienes van a negar sus derechos al voto". O como la misma Kamala Harris, quien también los criticó en un comunicado diciendo lo siguiente, "No voy a absolver, ni ninguno de nosotros debería absolver a ningún miembro del Senado de los Estados Unidos de asumir la responsabilidad de cumplir con el juramento que todos hicieron para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos". O también tenemos el caso de Sheila Jackson Lee, miembro prominente del caucus negro del Congreso, que dijo que Manchin debería tener el coraje de West Virginia, que se separó de Virginia, eso fue cerca del comienzo de la Guerra Civil, porque no querían apoyar la esclavitud y que debería unirse a su partido para destruir el obstruccionismo, que según Jackson lo describió como una herramienta racista. Creo que eso no lo vieron cuando aplicaron el filibusterismo con la administración pasada, volviéndose básicamente el pan de cada día por parte de los demócratas para frenar muchas iniciativas durante la era del ahora expresidente Donald Trump. Y escuche esto, en vísperas de los Juegos de Invierno de Beijing del 2022, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, la CEECC por sus siglas en inglés, está pidiendo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que publique su evaluación sobre la difícil situación del grupo étnico uigur perseguido en la región china de Xinjiang por el Partido Comunista Chino antes del comienzo de los Juegos Olímpicos. En una carta dirigida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el senador Jeff Merkley y el representante Jim McGovern, presidente y copresidente respectivamente de la SEC, dicen que publicar la evaluación brindaría un servicio público global a medida que la atención de la comunidad internacional se dirige a China mientras alberga tremendo espectáculo. Los legisladores afirman que esto reafirmaría el hecho de que ningún país está más allá del escrutinio o por encima del derecho internacional. Y es que no solo los Estados Unidos, sino varios gobiernos occidentales, los Países Bajos y el Reino Unido, han dicho que el régimen comunista chino está cometiendo un genocidio contra los uigures y otras minorías étnicas en Xinjiang. Imagínense, más de 1 millón de ellos están actualmente detenidos en campos de internamiento, donde se sabe que están sujetos a abusos que incluyen esterilización forzada, aborto forzado, violación, tortura, trabajos forzados y la separación de los niños de sus familias. Evidentemente, el Partido Comunista Chino ha negado los abusos en Xinjiang y afirma que los campamentos son centros de formación profesional. Anteriormente, a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Bachelet, había declarado que lamentaba que su oficina no pudiera dar informes sobre el progreso para buscar un acceso significativo a Xinjiang. Sin embargo, 3 meses después de haber dado esta declaración frente al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, su oficina dijo que estaban finalizando su evaluación de la situación en la región china de Xinjiang en las próximas semanas, a pesar de no haber hecho ningún congreso concreto en conversaciones con funcionarios del PSC sobre una visita propuesta a la región. Así que, con los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing a la vuelta de la esquina, esperaremos a ver si este llamado por parte de la SEC surte efecto. Al menos, algunos países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Lituania y el Reino Unido han anunciado boicots diplomáticos contra la competencia.
Este boicot solo impedirá que los funcionarios de alto rango del gobierno asistan, pero los atletas, como por ejemplo los de Estados Unidos, sí asistirán. Anteriormente, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Bachelet, había declarado que lamentaba que su oficina no pudiera dar informes sobre el progreso para buscar un acceso significativo a Xinjiang. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy e invitarte a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si nos apoyas compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho al canal y lo hace más visible a más personas, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. En una entrevista exclusiva para Breitbart News Daily, el Dr. Ben Carson, neurocirujano pediátrico jubilado, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y secretario y fundador del American Corner Store Institute, dijo que los demócratas están abusando de los niños con los mandatos del uso de mascarillas, también con infundir miedo al COVID-19. Están abusando de los niños con la agitación racial comercializadora como la teoría crítica de la raza y la ideología transgénero. Sobre el tema de las mascarillas en los niños en las escuelas, el Dr. Carson dijo que equivale a un abuso infantil y comentó cómo las mascarillas obstruyen un elemento central de la comunicación humana, que son las expresiones faciales, y esto embrutece el desarrollo social y el aprendizaje. Esto lo dijo el especialista, ojo, él dijo y lo cito: en realidad es abuso infantil lo que están haciendo, textual. También comentó que si esto no es lo suficientemente malo, el hecho de que con estas nuevas ideologías transgénero, el pequeño ahora vive terriblemente confundido, pues es posible que no sea un niño o una niña. Carson asegura que hay cifras récord de suicidios e intentos de suicidio, ansiedad y depresión entre los niños. También criticó la eliminación de las pruebas estandarizadas en el contexto de la educación, una iniciativa aparentemente por oposición al racismo, pero que el único mensaje que deja es que los estudiantes de las minorías simplemente no les irá bien con estas pruebas. Luego mencionó cómo los niños están siendo destruidos debido a que hoy en día se les dice que si son blancos son opresores y si son negros no tienen esperanza, porque este sistema está en su contra. Carson sostuvo lo siguiente y lo cito: la ideología demócrata e izquierdista impulsa la desesperanza con narrativas fraudulentas y deterministas. Estamos quitando la esperanza a nuestra sociedad. Estados Unidos ha sido el lugar de la esperanza. Es la razón por la que la gente vino aquí. Si fuéramos ese lugar sistemático racista, un lugar horrible, ¿por qué la gente estaría formando caravanas tratando de entrar aquí? Estarían formando caravanas tratando de salir. Tiene todo el sentido, ¿no lo creen? Y bueno, tenemos que el comité del 6 de enero, que investiga la irrupción al Capitolio, mandó llamar a Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis y el asesor estratégico de Trump en el 2020, Boris Epshteyn. El martes, el comité selecto de la Cámara anunció que citó al exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, para obtener documentos y testimonios relacionados con sus afirmaciones sobre el fraude electoral del 2020. En el comunicado, el presidente del comité, Benny Thompson, aseguró que los cuatro habían propuesto teorías sin fundamentos sobre el fraude electoral, promoviendo esfuerzos para anular los resultados de las elecciones o estando en contacto directo con el expresidente sobre los intentos de detener el conteo de los votos electorales. Según los informes, Thompson envió una carta por separado a Giuliani haciendo mención de la supuesta insistencia de Giuliani a Trump para que ordenara la incautación de las máquinas de votación. Esto muy a pesar de que ya se le había informado a Giuliani que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía la autoridad para hacerlo. Thompson también asegura que Giuliani promovió activamente denuncias de fraude electoral en nombre del expresidente Trump y trató de convencer los legisladores de tomar medidas para anular los resultados de las elecciones. Y bueno, si recordamos, Giuliani tomó el papel de liderazgo durante la pelea de los resultados de las elecciones del 2020. Él aseveró que hubo muchas irregularidades durante las elecciones y estaba decidido a sacarlas a la luz. Por su parte, Ellis y Powell acompañaron frecuentemente a Giuliani en las conferencias de prensa para denunciar un fraude generalizado. De hecho, hay un caso notorio donde Powell afirmó que las máquinas utilizadas por Dominion Voting System cambiaron las selecciones de votantes de Trump a Biden con la ayuda del software Smartmatic.
Dicha afirmación hizo que la campaña de Trump se distanciara de Powell y provocó una demanda de $1.300 millones contra ella y Giuliani por parte de la empresa. En cuanto a Ellis, el comité quiere hablar sobre 2 memorándum que redactó según dicen los informes. Supuestamente en los memorándum se describe cómo el vicepresidente Pence podría rechazar las listas electorales presentadas al Congreso en los estados donde Trump creía que había ganado. En cuanto a Epstein, el comité dijo que Epstein tuvo una llamada con Trump la mañana del 6 de enero del 2020 para discutir opciones de cómo retrasar la certificación de los resultados de las elecciones en caso de que Pence no estuviera dispuesto a negar o retrasar el proceso. En la carta emitida por el comité del 6 de enero, convocaron a Giuliani y a los demás a declarar para el 8 de febrero. Estaremos atentos para saber si ellos asistirán o no, tal como sucedió con el líder de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y otros 2 republicanos que fueron llamados pero que no se presentaron. Recordemos que McCarthy emitió un comunicado en el que señaló que se rehusaba a cooperar debido a que la investigación no es legítima, acusando a la comisión de abuso de poder. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Vas a encontrar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.